Ya son cerca de 800 las personas fallecidas que ha dejado hasta ahora el terremoto que afectó a nuestro país. A esto se suman las personas que sobrevivieron y que podrían desarrollar algún tipo de trastorno debido a esta experiencia. Un grupo de psiquiatras de la Pontificia Universidad Católica realizó un estudio de los casos de estrés postraumático en el país. La periodista Mirna Schindler conversó con el doctor Rodrigo Figueroa respecto a este tema. Bueno, uno de los temas obligados que surgen a partir de catástrofes como las que se ha vivido en nuestro país se tiene que ver con los efectos emocionales, psíquicos que se producen en las personas que han sufrido directa o indirectamente este trauma. Para hablar de eso nos encontramos con el doctor Rodrigo Figueroa. Él es miembro del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Católica, jefe de salud mental del Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile y ex miembro de los Cascos Azules Chilenos para Haití. Doctor, muchas gracias por estar aquí en CNN Chile. Doctor, lo primero que me gustaría que conversáramos es acerca de estos efectos traumáticos y sus consecuencias emocionales en las personas afectadas. ¿Qué es lo que se puede describir a primera vista? Bueno, lo que sabemos a través de múltiples experiencias desastrosas que ha vivido la humanidad es que la mayoría de la gente, de la mayoría de las personas que experimentan una situación traumática presentan síntomas muy intensos, muy incómodos, que en una situación normal podrían ser considerados patológicos. Por ejemplo, las personas pueden llegar a no dormir durante toda la noche o tener grandes dificultades para dormir, pueden estar irritables, las personas pueden tener tensión muscular, apretar los dientes fuertemente en la noche, pueden tornarse irritables a tal punto de tornar la convivencia familiar imposible. Sensación de muerte, por ejemplo, de que se van a morir. Pueden pánico. presentar también crisis de pánico. Así es, pueden presentar crisis de pánico. Todos esos síntomas en una situación normal serían considerados francamente patológicos. Sin embargo, en una situación de desastre, el 95% de la gente tiene ese tipo de síntomas. Por lo tanto, ¿cuánto dura esto, doctor? Perdón. Normalmente los síntomas tardan 2 semanas en acabar. Durante los 3 primeros días los síntomas son muy intensos, afectan al 95% de la población y al cabo de 2 semanas el 20% de la población aproximadamente persiste con síntomas. Es preocupante, ese 20% es un grupo que preocupa porque de lo que se ha visto en los estudios longitudinales es que ese 20% probablemente vaya a persistir con los síntomas hacia la cronificación, a menos de que se establezcan intervenciones curativas. Ahora, doctor, ¿cuáles son las personas más vulnerables dentro de este espacio, de esta gran cantidad de personas, por cierto, que han sido afectadas? ¿Quiénes tienen mayor vulnerabilidad? Bueno, los factores de vulnerabilidad tienen que ver con las personas y tienen que ver con las circunstancias. Por ejemplo, sabemos que las personas que están más cerca del epicentro de un terremoto van a tener más secuelas psicológicas que aquellas que están más lejos. De hecho, hay estudios muy bonitos donde se ve cómo la prevalencia del estrés postraumático en terremoto en China va disminuyendo radialmente y en forma concéntrica al epicentro del terremoto. Otro factor muy importante tiene que ver con el tipo de desastre. Por ejemplo, se sabe que los desastres ocasionados por acción intencional del hombre son más traumáticos que los desastres naturales. Una mujer que es agredida sexualmente va a tener un trauma mucho mayor que una persona que tiene un trauma por un desastre natural. ¿Tiene que ver con lo evitable o inevitable? Tiene que ver con lo evitable e inevitable, tiene que ver con la confiabilidad que puedo yo tener del resto de las personas que me rodean. No es lo mismo un desastre que vivir rodeado de gente en la que potencialmente podría agredirme. Ahora, doctor, usted decía que a la mayoría se le va a pasar estos síntomas, pero hay otros que no, incluso les va a durar un tiempo. Sí. ¿De qué se trata exactamente eso? Bueno, aparte de las circunstancias que te decía que pueden favorecer la cronificación de los síntomas, sabemos que se cronifican más también, por ejemplo, las mujeres. ¿Por qué? La mujer es un grupo particularmente vulnerable al estrés postraumático. La razón exactamente no se sabe, pero sí se sabe que todas las mujeres, que las mujeres en general tienen una tendencia a tener más incidencia de trastornos de ansiedad de todo tipo, al igual que la depresión.
Sabrás que las mujeres, la depresión es 2 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y el trastorno de estrés postraumático aparentemente se presenta con mayor frecuencia en las mujeres a igual intensidad del trauma. Y frente a eso, doctor, ¿qué recomienda usted hacer? Es decir, si de aquí a 2-3 semanas una persona persiste con ciertos síntomas como crisis de pánico, mucha somnolencia, con mucha ansiedad, ¿qué debiera hacer? Consultar un servicio de urgencia de medicina general. Lo primero que deben hacer es consultar al médico general, porque el médico general va a estar en condiciones de poder hacer un screening y determinar cuándo realmente los síntomas son de peligro y cuándo no. Hay veces que basta una conversación, ansiolíticos en dosis baja, contención familiar para que esos síntomas se vayan revirtiendo. Sin embargo, si se configuran ciertos síntomas, estamos en condiciones de establecer un trastorno de estrés postraumático, un trastorno de estrés agudo, ambos cuadros que requieren tratamientos de especialidad. Ahora, doctora, tenemos aquí el caso más dramático, por cierto, de las personas que lo han perdido todo. O sea, no solo han perdido sus casas, sino que han perdido familiares. Ahí, ¿cuál debiera ser la acción desde la perspectiva de la salud mental pública? La acción de la salud pública, por supuesto que va a atender con mucha prioridad a las personas que han perdido sus bienes. Sin embargo, hay personas que aún sin haber perdido sus bienes pueden tener síntomas psicológicos muy graves, porque hay factores de vulnerabilidad personal que permiten que una persona con traumas muy pequeños, que para otras personas podrían ser muy pequeños, desarrollen síntomas muy intensos. Que es lo que conversábamos precisamente. Exactamente. Entonces, la atención de la salud pública debe ser amplia. No puede dirigirse solamente a los grupos de desplazados. Van a haber personas en Chile que, aún conservando su casa, sus bienes, su familia, pueden presentar síntomas importantes. Ahora, usted hablaba de la resiliencia, es decir, esta capacidad del ser humano para reponerse frente a la devastación o a la destrucción. ¿Qué es lo que pasa en estos casos, de acuerdo a la experiencia que usted ha tenido en situaciones parecidas? Bueno, hay innumerables narrativas, reportes de gente que por ejemplo, veteranos de la guerra, gente que vivió en la guerra como civiles, digamos, y que terminan el periodo de trauma y reportan que logran ver la vida de una manera más humana, con mayor y que son capaces de adquirir mayor tolerancia a la adversidad. He escuchado hoy día en la radio la narración de una mujer que había vivido en la Segunda Guerra Mundial, y ella decía, bueno, pero para mí esto, yo ya estoy acostumbrada, yo desde pequeña que adquirí las herramientas para poder tolerar niveles de estrés de tal magnitud que, bueno, un terremoto evidentemente es traumático, pero no me hace el daño que a otra gente puede hacer. O sea, en ese caso el dolor los hace más fuertes. Lo hace más fuerte, y yo diría que la resiliencia es la norma en el ser humano. El ser humano está preparado por selección natural para adaptarse a los cambios. Estamos hechos para adaptarnos. Doctor, brevemente tenemos que cerrar, pero hay un tema que no puedo dejar de tocar con usted y tiene que ver con estas escenas, estas imágenes que hemos visto lamentables de personas que, incluso no teniendo una actitud delincuencial en sus vidas, se han visto involucradas en actos de saqueo, de pillaje, etcétera. ¿Por qué pasa eso en situaciones como esta? Bueno, la razón se podría aventurar una explicación desde la psicología de los colectivos. Las personas, cuando estamos tranquilas, funcionamos como individuos, pero cuando las comunidades se perciben bajo riesgo, tienden a cohesionarse y a funcionar, y los individuos dejan de funcionar como individuos y funcionan como masa. Además, la racionalidad se pierde. Cuando las personas perciben altos niveles de peligro, funcionan básicamente de una manera emocional. Y si en esta masa de personas que dejaron de funcionar como individuos hay líderes negativos, la masa completa puede avanzar hacia la destrucción. Aunque esa persona en una situación cotidiana jamás se habría prestado para una acción así. Exactamente, eso es lo que explica cómo, eso es lo que permite aventurar cómo, por ejemplo, una sociedad como la sociedad alemana, que nadie podría
o sea, a nadie se le podría ocurrir que una sociedad de gente delincuente, perversa, en una situación tremendamente compleja como fue la Segunda Guerra Mundial, actuaron en masa de una manera que actualmente nos parece tremendamente dura, dolorosa, ¿cierto? Y de allí la importancia de los líderes. Y los líderes positivos. Los líderes positivos. De hecho, una de las recomendaciones a la comunidad es que se alíen con los líderes vecinales. Los líderes vecinales son una excelente, son excelentes canalizadores de la iniciativa constructiva de la gente. Y los líderes vecinales son llamados a tomar la iniciativa en esta reconstrucción del país. Doctor Figueroa, le damos las gracias entonces por esta entrevista con CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros seguimos entonces conectados con todos los puntos del país para transmitirles en directo todo lo que está pasando a raíz de esta tragedia que ha azotado a nuestra zona centro-sur.